tema que nos ocupa hoy, Señor, aquí estoy, es un gran desafío para nuestras vidas, porque no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la actitud del corazón. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la disponibilidad del corazón para poder servir al Señor. Y la verdad es que cuando estaba pensando qué puedo compartir con las hermanas, el Señor me trajo a mi corazón tres nombres. María no es. Tres nombres. Rahab, Ruth y la mujer de Samaria. Así que hoy vamos a empezar con Rahab. Sabemos que Rahab se encuentra en el libro de Mateo, que dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Y es una de las mujeres que cuenta en la genealogía de Jesús. Qué interesante. A mí siempre esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque es el proceso más hermoso de una vida restaurada, de una vida que Dios toma en sus manos y, como dice en 1 de Corintios o 2 de Corintios 5:17, produce un nuevo nacimiento y hace nueva todas las cosas en la vida de esta mujer, a la que seguramente nosotras no elegiríamos como amiga íntima. Sin embargo, cuando Rahab aparece en el relato bíblico, es una personalidad sin nada bueno que destacar. En efecto, es presentada como una ramera llamada Rahab, en Josué 2:1. Si nosotros hubiéramos conocido el gran giro que dio su vida, ¿verdad? Entonces a lo mejor sí nos hubiésemos acercado a ella. Pero pensando en cómo es presentada, no es una persona a la que le brindaríamos nuestra amistad, ni nos gustaría tenerla muy cerca. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que, a pesar de ser una persona que aparentemente para ella no había ninguna esperanza, Dios sí puso sus ojos sobre esta mujer. Y a mí esto me inspira, ¿no? Porque entonces pienso, no hay nadie tan malo, tan malo, tan malo, que el Señor no pueda bendecir y restaurar, ¿verdad? Que el Señor no pueda usar para su gloria. Entonces, pienso en esta mujer, ¿no? Una mujer que, dice la palabra de Dios, era una mujer sin moral, vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma casi fanática, ¿no?, a vivir la realidad de su cultura. Ella misma vivía en un abismo de corrupción moral y espiritual, y la verdad es que tenía una vida bastante complicada. No tenía seguridad social. Lo tenía complicado. Pero bien, Dios había decidido la destrucción de la cultura en la que Rahab vivía, donde ella se movía, ¿no? Una cultura perversa. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo puede una mujer que vivía en este tipo de cultura, en esta realidad de vida tan oscura, cómo puede llegar a ser una mujer de fe? Porque Rahab termina siendo una de las mujeres o los personajes que en Hebreos 11 se nombran, ¿no?, en los héroes de la fe, ¿no? Es interesante cuando vemos toda la vida de esta mujer. Al principio de su historia, cualidades muchas no se nos presentan. Al contrario, ¿no? En ella había un sótano de moral lleno de oscuridad. Vivía en una situación donde su vida no aportaba nada bueno a la sociedad en la que ella se movía. Su moral era muy baja. Ella vivía en una situación constante de desafío a lo bueno, a lo honorable, ¿no? Y claro, es difícil pensar en Rahab como alguien a quien Dios pueda utilizar. Sin embargo, lo destacado de su nombre tiene que ver con la grandeza de su fe.
En Mateo 1, por ejemplo, en la genealogía de Cristo, ella aparece. Y esto es extraordinario. Hermanas, esto es extraordinario. Y esta palabra en el caso de Rahab lo resume todo. Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Su casa estaba en un callejón del pueblo, justo en la muralla, ¿verdad? Y ahí ella desarrollaba sus actividades. La pared debe haber sido lo suficientemente espaciosa para poder poner una casa allí, me imagino, ¿no? Seguramente sería una especie de corredor. Y allí ella tenía su casa. Con seguridad era una ubicación que estaba en una zona bastante transitada. Ella por eso tenía un buen pasar. Lo único que su comercio era un poquito más sostenible, ¿verdad? Pero ella tenía un buen pasar. El Señor siempre mira. Él nos mira, ¿no? Y Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo somos, quiénes somos. Nosotros podemos contar la historia, nosotros podemos decir muchas cosas, incluso podemos engañarnos a nosotras mismas, ¿no? Pero el Señor sabe, ¿no?, lo que hay en el corazón. Josué había sido nombrado jefe de una nación en la que acababa de perder a un gran líder. ¿A quién? A Moisés, ¿no? Y ahora Moisés le dice, y ahora tú vas y conquista la tierra. A Josué se le pusieron los pelos de punta. ¿Cómo voy a hacer yo esto, verdad? Por eso el Señor tiene que llegar hasta él y decirle, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Tiene que venir el Señor y darle ánimo. A Rahab ninguno. A Rahab no le tuvo que dar ningún ánimo. Dice que cuando llegaron, ¿verdad?, los espías, ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Josué 2.1 dice, y posaron allí. Así Rahab es la primera persona que la Escritura nos presenta en la tierra prometida. ¿A que no lo sabíais? No. Pues les presento a Rahab, la primera persona que el pueblo de Israel conoce en la tierra prometida. Esto me lleva a Libia, la primera mujer que abrió las puertas de las misiones en Europa. Y me lleva a María, pero ya saben ustedes de María mucho. Pero lo que vemos, ¿verdad?, lo que estamos viendo es de que Dios siempre en su corazón hay una mujer a la que Él quiere usar para su gloria. Siempre. Y en los momentos más importantes que vamos a decir de María de Magdala, ve y a mis discípulos que he resucitado. Los mensajes más importantes, ¿no? Ya veremos la mujer samaritana. He encontrado uno que me ha dicho todo lo que... ¿no? A la primera persona que se le revela como el Cristo. Por eso es tan importante que nos miremos en el espejo y sepamos que somos mujeres de valor. Amén. Y que el Señor nos está viendo, el Señor nos está mirando. Esta mujer, llegan los espías, y esta mujer que había escuchado hablar del Dios de Israel, que sabía de las cosas que Dios había hecho con su pueblo, desde Egipto hasta la llegada a las puertas de la tierra prometida, era en el fondo una mujer que había experimentado el temor de Dios, del Dios de Israel. Y ella se los dice, yo escuché todo lo que Dios ha hecho, dice, así que ustedes prométanme que si yo los ayudo, ustedes me van a ayudar y van a preservar mi vida y la de mi familia. Claro, aquí encontramos cómo el Señor lleva a los espías para darle a Rahab una providencia generosa, su vida y la de los suyos. Rahab en estos momentos tiene un defectillo, además, y es que ella, para ayudar a los espías, miente. Ella miente. Cuando vienen a buscar a los espías y le preguntan, yo no sé nada.
Pero no han venido a mí no me pregunten. Claro, yo los había metido en el pozo, lo había llenado de pasto o lo que había ahí en la terraza y los había escondido. Pero ella, cuando le preguntan, dice: yo no sé nada. Claro, no nos olvidemos que estamos hablando de una mujer pagana. Estamos hablando de una mujer que no tenía sentimientos de heroísmo. Ella lo que quería era preservar su vida, sea por el trabajo que iban a hacer los israelitas como por lo que van a hacer los suyos, ¿no? Y entonces ella miente. Esto es algo que hubo muchas discusiones con respecto a ese carácter moral de Rahab, ¿no? Algunos decían: no, ella no mintió, era una estrategia de guerra. Podía ser, ¿no? Era una estrategia de guerra y entonces era una estrategia militar. La mujer fue lista, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esto porque lo que sí vamos a decir es que la verdad, siempre la verdad. La verdad, siempre la verdad. Porque nos acordamos de los amigos de Daniel, ¿verdad? Incluso de Daniel mismo. Ellos prefirieron pasar por la prueba que mentir o que hacer algo contrario a lo que debían hacer en su culto a Dios. Bueno, Rahab no estaba tan segura. Pero bueno, no estamos hablando de Rahab en ese sentido, sino estamos hablando de Rahab como una mujer que entendió y que con el paso del tiempo se convirtió en una mujer de fe, a la que Dios quiso utilizar. Dice el relato que Josué mandó los espías secretamente diciéndole: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab. Pasaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres, los había escondido y dijo: en verdad unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciéndose oscuro, los hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y lo alcanzaré. Encima de mentirosa. Consejera. Dice: venga, aligeraron que lo vais a alcanzar. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras los espías por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Y después que salieron sus seguidores, sigue diciendo, ella tomó a los espías, le hizo hacer promesa de que preservaría su vida y los tiró por debajo, ¿verdad? Interesante. Esta mujer era muy precavida, ¿eh? Claro, porque tenía una cuerda, la tenía en la ventana justa, ¿no? O sea, que era una mujer inteligente. Era una mujer que decía: mira, yo vivo aquí, estoy segura, pero por las dudas yo me voy a facilitar una ¿cómo se dice? Una estrategia de fuga, ¿no? Por si viene alguien, me tiro por ahí y si te he visto no me acuerdo. Pero vemos que esta mujer era una mujer muy lista, muy inteligente. Sabía cómo actuar en los momentos de crisis, cuando estaba bajo presión. Sabía cómo moverse, ¿no? Claro, es que Dios también ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Dios ve nuestro potencial. Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y el Señor sabe dónde, cómo y cuándo va a utilizarnos y va a mostrar en nuestra vida su gloria. Entonces, nunca tenemos que dejar que el enemigo gane ni un centímetro en nuestros pensamientos. Porque el enemigo es muy astuto. Es eso que llama en Cantares la pequeña zorra que echa a perder la viña. Muchas veces el enemigo viene y trabaja en nuestra cabeza haciéndonos creer que no servimos, que no tenemos dones, que no somos capaces. Tenemos que acordarnos que Él es el padre de la mentira y tenemos que resistirlo en oración. Y tenemos que saber que nuestro valor no está en nosotras, sino está en Cristo que mora en nuestra vida.
Y entonces nosotros podemos caminar de una manera diferente. Podemos ser mujeres de valor, mujeres útiles en las manos del Señor. Claro, el rey de Jericó sabía, seguramente se le habían chivado, alguien le había dicho, yo vi que estos tíos se fueron para allá y que se metieron en la casa de la ramera, ¿no? Alguien se los habría dicho. Por eso él fue por derecho. Saca a los hombres que han entrado en tu casa, ¿verdad? Pero ella ya tenía una estrategia. Y era preservar su vida y preservar la vida de los suyos. Porque muchas veces, hermanas queridas, tenemos batallas muy grandes que librar. Y esas batallas tienen que ver también con el matrimonio, con la familia. Tiene que ver con todo esto. Y nosotras somos mujeres llamadas también a defender nuestro territorio. Y eso también nos da valor delante de los ojos de Dios. Estamos luchando por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros esposos. Y estamos luchando y queremos que todos ellos conozcan al Señor, sean salvos y nos volvamos a encontrar un día en el cielo todos juntos. ¿Amén? Amén. Y no tenemos que dejar esta batalla en manos de nadie. Esa es nuestra batalla. Y tenemos que librarla, como lo hizo Rahab. Prométeme, o prométanme, porque eran más de uno, prométanme que vais a preservar mi vida y la de mi familia. En esta sociedad que nos toca vivir, donde la familia no existe, o existen 18.500 familias que yo no sé quiénes son, en esta sociedad donde todos los valores se han movido, en esta sociedad donde aún en medio del pueblo de Dios hay personas que consienten con una moral baja, sin ética, tenemos que luchar. Prométeme, prométeme. Cree en mí, dice, y tú y tu casa serán salvos. Claro que la salvación es algo personal, porque Dios no tiene nietos, que quiero avisar. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Pero nosotras podemos luchar para hacer ese corredor que lleve a los nuestros a la presencia de Cristo. Miren, hermanas, hay tantas batallas que tenemos por delante, tantas, pero el Señor está de nuestra parte. Porque dice Isaías que esto es lo que Dios le da a los que le temen, la victoria. La victoria. Así que Rahab tenía temor de Dios. Se aseguró de que su familia iba a ser preservada. Y fue caminando hacia un proyecto de fe que la llevaría más adelante a ser reconocida en medio del pueblo de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Estos espías cumplieron su palabra. Y aquí es donde nos sorprendemos, ¿verdad? Recordemos, Rahab se ganaba la vida viviendo de propósitos poco morales. Que a mí esto de la prostituta me pone nerviosa. Sí, porque somos muy dados a poner nombres. Somos muy dados a poner nombres a las cosas. Porque nosotros no vemos el corazón. ¿Sabéis cuántas prostitutas hay por las calles que son sometidas por los traficantes, traídas con engaño y utilizadas para el comercio? Yo no puedo llamar a esas personas prostitutas. Yo tengo que tratar de ayudarlas y de amarlas, ¿verdad? Por eso la palabra a mí me choca un poco, ¿saben? Esta mujer de baja moral, que era Rahab, vivía, ¿no?, de propósitos nada buenos, pero ella entendió que había un Dios que era poderoso. Ella, en su ignorancia, entre comillas, entendió que había un Dios que podía preservar en medio del desierto durante 40 años a un pueblo.
Ella entendió que había liberado a un pueblo de un imperio como Egipto. Seguramente alguien le contó, vos sabés que se estaban muriendo de sed, esto en el desierto, y resulta que había un arbolito que se había ahí puesto y que Dios había plantado 500 años antes, y cuando ellos llegaron les dijo, corten una ramita, échenla en el agua, y resulta que el agua se endulzó y pudieron beber. Vos sabés que esta gente quería comer carne, tenía hambre. Uy, qué buena carne aquí en Canarias, por eso, Esta gente quería comer carne y dice que Dios mandó codornices. Querían hacerse un bocadillito con lo que... Y Dios le mandó maná. Y ella toda esta historia seguramente de los viajeros que llegaban a su casa en busca de sus beneficios, seguramente le contaban todas estas cosas, ¿no? Y seguramente ella quería conocer a este Dios. ¿Y saben qué, hermanas? Solo podemos ser útiles a Dios cuando nosotros queremos conocer de Él. No saber versículos de memoria, que también, pero no solo saber versículos de memoria, no solo pensar, es que yo llevo 40 años en la iglesia. Mira, a Dios no lo conoces hasta que no pasás cada día en su presencia. A Dios no lo vas a conocer si no tenés un corazón dispuesto a escuchar su voz, a arrodillarte, a adorarlo, a buscarlo con todo tu corazón. Tenemos que tener deseo de conocer a Dios, porque en ese conocer a Dios, Dios se revela a nosotras, nos revela su carácter, nos muestra su gracia, nos capacita y nos prepara para servirlo. Yo, cuando dicen, es que yo tengo vida devocional. Mira, ten vida de adoración. La vida devocional muchas veces se reduce a leer el Salmo, orar, ¿verdad? Oramos. Bueno, más bien pedimos. Oramos poco. Pedimos, ¿no? Tú dices, vamos a empezar nuestro tiempo de oración, ¿no? Y entonces, Señor, te doy gracias por el día de hoy porque estoy sano, tengo salud. Y te pido, a ver, una vida de oración empieza con un acercamiento al Señor, con verlo a Él, con reconocer su grandeza, con ver su magnificencia, con adorarlo con todo nuestro corazón. Significa decirle, Señor, perdóname, yo necesito que me libres de mi pecado, del pecado ese que me es oculto y que me está molestando. Señor, yo quiero vivir tu santidad, yo quiero vivir en la presencia de tu gloria. Señor, gracias. Gracias porque estoy sana, porque mis hijos tienen salud, porque mi marido tiene trabajo. Gracias, Señor, porque no hay nada que nos falte. Tu provisión está presente, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia mendiga el pan. Gracias, Señor. Y entonces, después de todo eso, Señor, y ahora quiero interceder. Ahora quiero pedirte. Nosotros lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés, ¿verdad? Gozarnos en la presencia del Señor, deleitarnos en su presencia. Eso es lo que necesitamos. Y Rahab, yo creo que en su inconsciencia ella anhelaba conocer a este Dios poderoso, a este Dios que hacía milagros, a este Dios que a lo mejor le podía ayudar a cambiar su vida. Ella lo anhelaba. ¿Tú lo anhelas? ¿Anhelas estar en la presencia del Señor? ¿Anhelas contemplar la hermosura de su santidad? Mire, muchas veces yo digo que hay que hacer en la vida un quiscás, ¿vale? El quiscás es la traducción del lenguaje actual del Selah. Cuando los salmos dicen Selah, dice silencio. La palabra es silencio. Quédate quieta. Eso es el quiscás. Contempla al Señor. Guarda silencio delante de Dios. Espera en Él. Confía en Él.
Y yo creo que Rahab lo que quería en el fondo era tener ese tiempo. Un tiempo de Selá donde poder encontrarse con Dios. Yo creo personalmente, y esto es una apreciación personal, creo que Rahab lo quería. Por eso le dijo a ellos, presérvenme la vida. Yo no veo ninguna necesidad de justificar a Rahab, ni su vida, ni sus mentiras. Pero sí creo que Dios puede hacer nueva todas las cosas. Pero sí creo que si nosotros tenemos en nuestro corazón algunas situaciones que resolver, Dios está listo para restaurar nuestra vida y nuestra relación con Él. ¿Cuántas de nosotros usamos justificaciones? Cuando alguien viene y nos dice, aquí no muchas veces, gracias a Dios, pero yo sí. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces decimos, cuando nos dicen, no, porque, hombre, esto que estás haciendo está mal y tendrías que cambiar, rápidamente decimos, no es que esté mal, es que tú no lo entiendes, es que tú no me has escuchado, es que tú no comprendes, ¿verdad? Nos justificamos. ¿Y saben que la justificación tiene un 90% de mentira? Porque en querer justificarnos terminamos diciendo cosas que no son verdad. Rahab no hizo eso. Rahab no se justificó. Rahab no dijo, bueno, voy a dejarlo todo o ustedes no saben cómo es mi vida. Yo tuve un padre que me trataba mal y entonces por eso me prostituí. No dijo eso. No dijo, no, porque yo tuve un marido que... No. Yo soy así. Yo soy lo que soy. Y ¿saben una cosa? Dios solo puede usar a la mujer que reconoce que es lo que es. Y que pone en el altar de Dios su vida sin justificaciones. Aquí estoy, Señor. Tú me conoces. Y quiero servirte. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero honrar tu nombre. Sin justificaciones. Rahab, cuando conoció a los espías, era una recién nacida, podemos decir, en la fe. Ella no tenía muchas experiencias, pero el Señor ya había visto su corazón. Ella había desarrollado un profundo interés por conocer al Dios de Israel. Y ella no solo se convirtió en una mujer de fe, sino que se convirtió en una adoradora. Miren, Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros necesitamos practicar la adoración. Claro, para practicar la adoración necesitamos volver y conocer a Dios. ¿Saben cuál es un buen método? Tener un señalador, que todas tenemos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos señaladores de todos lados. Pues uno con los nombres de Dios. Y entonces, cuando nos acercamos al Señor, empezamos a leer. El Señor es mi sanador. El Señor es mi proveedor. El Señor es el Señor. Y empezamos a ver, ¿no?, los nombres de Dios. Y empezamos a adorar. Nos ayuda en nuestra adoración. Ustedes tienen una naturaleza extraordinaria. Yo iba caminando y le decía, Señor, hay que ver el trabajito con los árboles que tiene aquí. Todas las hojitas diferentes, todas las flores diferentes. Hay que ver, Señor, los cactus, qué bonito. El devocional de mañana está hecho en un cactus, me parece. Porque es que yo veía, ¿no? Y decía, Señor, ¿cómo no adorarte? Miren, ¿cómo no adorarte? Si eres maravilloso en tu creación, Señor. Nada más que mirando esto. Eres maravilloso. Lo que nos pasa es que
a veces de estar viendo constantemente estas cosas, nos parece que son normales. Y terminamos diciendo, esto el Señor me lo da porque yo lo valgo. Y el Señor todo esto nos lo da en su infinita misericordia y amor para que lo disfrutemos, ¿no? Esta mujer se convierte en una adoradora. Ella entiende el valor de tener de su parte a un Dios como el Dios de Israel. Un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios compasivo, un Dios que no la juzga. Fíjense que nosotras, es como se dice la costumbre, nosotras muchas veces tenemos más tendencia a juzgar que a ayudar, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tenemos que tener sabiduría, pero sí tenemos que tener cuidado. Dios no juzgó a Rahab a través de los espías, ¿no? No solo los espías llegaron a esta casa, sino que además hicieron promesa de salvación para esta mujer y para su familia. Porque Dios no la juzgó. Jesús decía, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Los enfermos sí. Por eso necesitamos aprender de Rahab. El temor de Dios, su actitud de adoración. Necesitamos aprender que Dios no juzga a las personas por lo que se ve. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Nada en Rahab nos deja ver a una mujer soberbia, a una mujer orgullosa, a una mujer mentirosa. No era nada de todo esto. Bueno, mentirosa un poquito, pero porque fue una estrategia militar. Pero lo que vemos en Rahab es de que ella entendió. Eso se llama espíritu de discernimiento. Hay algo que necesitamos mucho en el tiempo en el que vivimos, espíritu de discernimiento. Hoy la pastora nos decía, ¿no?, de la teología de la prosperidad. Les voy a contar una anécdota, esto es un quiscas. Mi pastor, en Argentina, va a una reunión de pastores interdenominacional. Y entonces el pastor de otra iglesia, que no digo de cuál, le dice, Alfredo, ¿ya te compraste el coche? Y le dice mi pastor, no, todavía no, porque no tengo los recursos. ¿Tú no necesitas recursos? Tú te vas a la concesionaria, eliges el coche, pones la mano encima y dices, este coche es mío y me lo dio el Señor. Dice, sí, y a los 5 minutos termino preso. Tú déjame a mí. Tú déjame a mí que yo junte el dinero que el Señor también me lo dará. Pero necesitamos espíritu de discernimiento, ¿verdad? Claro que el Señor nos prospera en todo. Claro que el Señor nos da lo que necesitamos. Claro. Yo creo en un Dios de milagros. Pero yo no uso a Dios para que haga mis milagros. Dios hace lo que tiene que hacer en el tiempo de su propósito y conforme a su voluntad. Y esto es así. Por eso Rahab tenía un espíritu de discernimiento que a veces se nos escapa a las mujeres. Somos más emocionales, ¿verdad? Las mujeres actuamos más por impulso. Pues tenemos que poner el freno de mano. Y el freno de mano se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Yo creo en el Dios de los milagros. Ahora mismo en nuestra iglesia estamos orando por un milagro muy grande. Muy grande. Que estamos esperando que Dios haga en favor de una persona. Yo creo.
Ahora, si Dios no hace ese milagro por el cual estamos pidiendo, ¿yo voy a dejar de creer en Dios? No, porque Dios sabe todas las cosas. Rahab también, como decía hace un momento, tenía una cuerda muy larga y había organizado un sistema de fuga por cualquier cosa que iba a suceder. Espíritu de discernimiento. A veces, hermanas, tenemos también nosotros que tener un plan B. Un plan B. Tenemos que ser capaces de conocer lo suficiente al Señor como para dar razón de nuestra fe a aquellos que la demanden. Ese es el plan B. Ser capaces de dar razón de lo que creemos a aquellos que la demanden. La Biblia no necesita defensores. Dios no necesita defensores. Pero el mundo necesita testimonio. Amén. Y el testimonio lo damos nosotras, con nuestra vida y con nuestra experiencia. Tenemos que tener una cuerda segura. Y esa cuerda segura es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. No conformarnos solo con el devocional, que otros dicen, que otros hablan, que otros escriben. No, yo, Señor, yo y tú y yo. Tu palabra. Espíritu de discernimiento. Dice que antes que se durmieran estos espías, Rahab fue a la terraza y le dijo: a ver, hermano, para arriba, nos estamos yendo. Venga, que los voy a tirar para abajo, salgan corriendo, lleguen al vado y búsquense la vida, pero cuando vengan acuérdense de lo que hemos hablado. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denuncias este asunto, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Rahab tenía temor de Dios. Temor de Dios no es miedo, ¿eh? Yo a Dios no le tengo miedo, pero tengo mucho temor de Él. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yo sé con quién estoy hablando cuando estoy en oración en su presencia. Yo sé delante de quién estoy cuando estoy leyendo su palabra. Y mi actitud tiene que ser una actitud reverente. El poder del Señor, obrando en la vida de una mujer que seguramente el mundo había desechado. ¿Vais bien? ¿Estáis despiertas? Vale. Desde la perspectiva de Rahab, el significado de esa cuerda era la salvación. ¿Verdad? Esos hombres habían hecho un juramento y ella confiaba y creía en la promesa que le habían hecho. Rahab sabía que estos hombres no iban a fallarle. Para mucha gente, la victoria milagrosa de Israel sobre Jericó es un relato muy familiar, ¿verdad? ¿Lo conocemos? ¿Qué pasó en Jericó? ¿Dieron vuelta? ¿Cuántas vueltas dieron? Estaban mareados. Una borrachera ya. ¿Verdad? 7 días, 7 vueltas. Y claro, y el poder de Dios llegó y trajo la liberación. Pero esta victoria tiene mucho que ver con el poder de Dios obrando, con una victoria espiritual. No es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Dios no trabaja exclusivamente por medio de milagros. Dios también nos usa para obrar los milagros. ¿Vale? Y Dios está llamándonos para que nosotras seamos mujeres de bendición a otros. Dios interviene en tu vida y en mi vida. Dios interviene en la vida de Rahab. Dios nos muestra su poder. Pero nosotros tenemos que estar dispuestas. Y tenemos que estar dispuestas a que Dios nos use, aceptándonos
y aceptando el propósito de Dios en nuestra vida. No buscando excusas, sino diciéndole: Señor, aquí estoy. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. A mí me encanta con Pedro, el pobre. Al Pedro le pasaba todo. Desde que... Sí, le pasaba de todo a Pedro también. Acuérdense cuando él le dice: Señor, que no te vaya a ocurrir esto a ti, pero con toda la buena voluntad, ¿verdad? Que no te pasen estas cosas. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Ay, porque no pone las miras en las cosas de Dios, ¿verdad? Pobre Pedro, de verdad. Yo iré contigo hasta la muerte. Yo cuando vengan estos, que saco la espada y me los cargo a todos. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces me planeó 3. El pobre Pedro no acertaba una, ¿eh? Sin embargo, vemos a Dios, vemos a Jesús, ¿verdad? Preparándole el desayuno. Después que resucita, Jesús se va y le prepara el desayuno. Y no le reprocha nada, pero le hace una pregunta: ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Espérate, vamos a empezar de nuevo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. A ver, Pedro, escucha lo que te estoy preguntando, mi alma. ¿Tú me amas? Y él le dice: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Del amor al te quiero. Porque si no está el te quiero, nunca llegarás a amar. A veces somos muy dados y dadas a ser extremistas. Nos vamos al otro lado. ¡Te amo! Espérate un poquito, ven. Quiéreme más y ámame menos. Y esto es así. Y nos encontramos en la vida de Rahab también esta realidad. Rahab quería formar parte del pueblo de Israel. Ella quería dejar esa vida tan dura, tan difícil, tan horrible en la que se encontraba sumida y viviendo, ¿no? Rahab decide querer al Dios de Israel. Y finalmente termina enamorándose del Dios de Israel. Pero primero lo quería. Rahab es un ejemplo hermoso del poder transformador de la fe. Aunque tenía poquitas ventajas espirituales y pocos conocimientos de la verdad, su corazón lo había entregado a Jehová, el Dios de Israel. Arriesgó su vida. Dejó de lado todo aquello que implicaba su relación con la sociedad en la que vivía. Se preocupó de los suyos para que ninguno quedase fuera de la salvación cuando llegara esa conquista de la tierra. Rahab, la mujer de fe, esa gran nube de testigos, tiene entre otros a Rahab, la mujer de fe. Encontramos a Rahab en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la encontramos que su nombre es mencionado allí 3 veces. 2 pasajes: honrada por su fe, en Hebreos 13:31 y Santiago 2:25. Se la presenta como ejemplo de fe. Me gusta mucho esto, porque esa mujer que nadie esperaba que pudiese llegar a ser alguien, marginada, juzgada, apartada, esa mujer, Dios la atrajo a su corazón y la transformó para su gloria. Hermanas queridas, yo no sé cuánto tiempo estoy hablando, porque esto se paró, pero hermanas, una cosa sí sé: no hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar para su gloria. No hay nada en tu pasado, no hay nada en tu presente, ni habrá nada en tu futuro que si lo pones en el altar del Señor, Él no pueda hacer de ti una mujer válida
en la que su gloria se manifieste cada día. No depende de ti, depende de Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere trabajar y usarte. Pero para eso tienes que seguir el ejemplo de las mujeres que en la palabra de Dios nos marcan el camino. Rahab es una de ellas. Dice la palabra de Dios que nombra a muchas mujeres como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, María. Dice que todas estas mujeres, Sara, todas estas mujeres nos dan ejemplo. ¿Cuántas de ustedes conocen a la sastre de la Biblia? La primera. Hulda dice que remendaba las túnicas de los sacerdotes. Y cuando encontraron la ley de Dios, nadie tenía ni idea de cómo interpretarla. Nadie sabía, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni el sumo sacerdote, ni el sumito sacerdote. Nadie. Y entonces alguien le dijo a Josías: mira, hay una mujer que se llama Hulda, que es profetisa. Ella está cosiendo los botones de la túnica. Anda, que no tenía trabajo. Dice, llámala. Y el gran avivamiento del reinado de Josías llega a través de la interpretación de la ley, que una mujer sencilla, sentada en una silla, cosiendo, Dios usó para su gloria. Hermanas, todas y cada una de nosotras podemos ser usadas por el Señor. Si estamos disponibles para Dios, si estamos dispuestas a dejar atrás nuestro pasado, por muy tenebroso que haya sido, si estamos dispuestas a buscar al Señor con todo nuestro corazón, si estamos dispuestas a decirle: Señor, acá estoy, para lo que tú quieras, entonces veremos cómo el Señor derrama su gracia sobre nuestra vida. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermanas, el Señor es fiel. Rahab limpió su pasado. Y al limpiar su pasado, bendijo su presente. Y también cambió el futuro. Todas y cada una de nosotras tenemos esa oportunidad en esta mañana. Esta mujer no fue simplemente una anfitriona. Esta mujer fue una buscadora. Ella buscó al Dios de Israel. Y el Dios de Israel salió a su encuentro para bendecirla. Señor, aquí estoy. Salgo a tu encuentro. Ven tú y encuéntrame, anda, porque yo quiero servirte. Que el Señor nos bendiga.